No pude evitar sentir cómo la sangre me hervía bajo la piel. El murmullo incómodo en la sala me atravesaba como agujas, cada mirada furtiva de los presentes clavándose en mí como un juicio silencioso. La voz de mi suegra aún resonaba en el aire, impregnada de veneno y crueldad. Lo que pasa es que ella no puede tener hijos. Mi pobre hijo, tan ilusionado, y mírenlo ahora. Sentada en aquella mesa familiar, rodeada de caras conocidas y algunas no tanto, deseé que la tierra me tragara. Juan, mi esposo, estaba a mi lado, pero su silencio era más atronador que cualquier palabra. «Mamá, basta». Su voz apenas fue un murmullo, pero la mirada de su madre lo fulminó en un segundo. «¿Qué basta? ¿No es acaso la verdad?», continuó ella con ese tono condescendiente que usaba siempre para quedar como la víctima. «No es justo que toda la familia esté en la oscuridad. Llevan 2 años de casados y no pasa nada». Yo apreté las manos debajo de la mesa, luchando con todas mis fuerzas para no perder la compostura. Pero por dentro me sentía rota. Desde que conocí a Patricia, mi suegra, supe que no sería fácil. Era una mujer controladora, manipuladora, siempre envuelta en un halo de perfección que usaba como armadura. Pero esto era un ataque directo. «Eso no te incumbe», respondí con voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. «Por supuesto que me incumbe», espetó ella con una sonrisa amarga. «Eres la esposa de mi hijo, y si no puedes cumplir con tus obligaciones, él tiene derecho a saberlo». El resto de la familia guardó silencio. Nadie quería interponerse entre Patricia y su nuevo objetivo, destruirme. Mi suegro bajó la mirada hacia su plato, como siempre hacía cuando su esposa comenzaba sus monólogos de verdad. Mis cuñados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dijo nada. Nadie nunca decía nada. Juan me tomó la mano, pero la retiré instintivamente. Su tibia defensa me había dolido más que los ataques de Patricia. Si de verdad me amaba, ¿por qué permitía que su madre me humillara de esa forma? Cuando la cena terminó, me levanté rápidamente de la mesa y me refugié en el baño. Al cerrar la puerta, no pude contener más las lágrimas. Miré mi reflejo en el espejo y vi a una mujer derrotada, cansada de una guerra que no buscó. Me sequé las mejillas con fuerza. No podía permitir que ella me viera así. De regreso a casa, el silencio en el coche era tan pesado que costaba respirar. Juan miraba al frente, sus nudillos blancos sobre el volante. «Deberías haberme defendido», murmuré finalmente, rompiendo el silencio. «¿Qué querías que hiciera?», respondió él con voz tensa. «Es mi madre». «Y yo soy tu esposa, Juan», grité, incapaz de contener más la frustración. «Sabes lo humillante que fue para mí. ¿Acaso te importa?». Juan resopló como si fuera yo la que estaba exagerando. «Sabes cómo es ella. Solo quiere lo mejor para nosotros». «¿Lo mejor para nosotros?», me reí sarcástica. «Tu madre me odia, Juan. Te está manipulando y tú ni siquiera lo ves». No hubo respuesta, solo el ruido del motor y el camino oscuro que se extendía frente a nosotros. En los días que siguieron, intenté evitar pensar en aquella noche, pero las palabras de Patricia seguían resonando en mi cabeza, como un eco constante. Ella no puede tener hijos. Juan apenas me hablaba, como si también estuviera procesando las acusaciones de su madre. Una noche, cuando regresó tarde del trabajo, lo enfrenté. «Necesitamos hablar», le dije, deteniéndolo en la puerta. «Estoy cansado, Elena», murmuró quitándose los zapatos. «No me importa. Quiero saber si de verdad crees en lo que tu madre dijo». Juan me miró con fastidio. «No estoy diciendo que tengas razón, pero llevamos 2 años, Elena. Tal vez deberíamos ir al médico». Sentí que me golpeaban en el estómago. «¿Crees que el problema soy yo?», pregunté con voz temblorosa. «No lo sé, pero no estaría de más asegurarnos, ¿no crees?». Esa noche dormí sola en el sofá. No pude soportar compartir la cama con alguien que dudaba de mí. Los días se convirtieron en semanas y las tensiones aumentaron. Patricia comenzó a visitarnos más seguido, siempre con una sonrisa falsa y comentarios hirientes. «Elena, ¿has pensado en adoptar? Porque no todas las mujeres nacen para ser madres, y no hay nada de malo en aceptarlo». Cada palabra era una daga. Juan, mientras tanto, parecía alejarse más y más de mí. Me sentía sola, acorralada. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si había algo que pudiera probar que yo no era el problema, lo haría. Programé una cita médica y, después de varias pruebas, los resultados llegaron. «Estás completamente sana, Elena», me dijo la doctora con una sonrisa. «No hay ninguna razón médica por la que no puedas tener hijos. Tal vez sería buena idea que tu esposo también se hiciera un chequeo». Mi corazón dio un vuelco. Sabía lo que eso significaba.
Al regresar a casa encontré a Patricia sentada en mi sala, como si fuera suya. «Oh, Elena, qué sorpresa verte por aquí a estas horas», dijo con su habitual tono sarcástico. «Tenemos que hablar», dije firmemente ignorándola. «¿De qué?», preguntó Juan, que entraba en ese momento. «De esto». Extendí el sobre con mis resultados médicos. «No hay nada malo conmigo. Si no hemos tenido hijos, tal vez el problema no soy yo». El silencio fue ensordecedor. La sonrisa de Patricia se desvaneció por un segundo, pero pronto recuperó la compostura. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Juan con voz baja. «Que deberías hacerte tú las pruebas». «Esto es ridículo», gritó Patricia poniéndose de pie. «Mi hijo no tiene nada malo. Seguro esos médicos se equivocaron». La tensión en la sala era insoportable. Por primera vez vi algo parecido al miedo en los ojos de mi suegra. ¿Qué estaba ocultando? Esa noche supe que la guerra no había hecho más que empezar. El silencio entre Juan y yo se extendió como una grieta que amenazaba con partirnos en dos. Desde aquella conversación su actitud cambió. Se mostraba más distante, más irritable, como si mi sugerencia de que él se hiciera las pruebas lo hubiera ofendido en lo más profundo de su orgullo. Patricia, en cambio, no perdió tiempo. Sus visitas a nuestra casa se hicieron aún más frecuentes. Cada vez que venía, encontraba la manera de recordarme mi fracaso como mujer. «¿Sabes, Elena? A veces hay que aceptar el destino. No todas nacimos para ser madres», decía con su sonrisa venenosa mientras ordenaba mi cocina como si fuera suya. Yo callaba, no porque no tuviera palabras, sino porque entendía que hablar con Patricia era como hablar con una pared. Pero por dentro cada uno de sus comentarios me consumía lentamente. Una tarde decidí confrontar a Juan nuevamente. Lo encontré en el despacho, trabajando en su computadora, pero su mirada evitaba la mía. «¿Cuándo te harás las pruebas?», pregunté con calma pero con firmeza. «Ya te dije que no las necesito», respondió sin levantar la vista. «Estoy perfectamente bien. No podemos saber eso hasta que te las hagas. Si de verdad quieres tener hijos, deberías estar dispuesto a hacerlo». Juan se levantó bruscamente y golpeó la mesa con el puño. «Ya basta, Elena», gritó. «No voy a someterme a eso solo porque tú lo digas». Su reacción me tomó por sorpresa, pero también me confirmó lo que temía. Algo escondía. Lo vi salir del despacho y escuché cómo azotaba la puerta al salir de casa. Esa noche no regresó. Intenté llamarlo varias veces, pero no contestó. A la mañana siguiente supe dónde había pasado la noche cuando vi el coche de Patricia estacionado frente a su casa. Sentí como la rabia me subía por el pecho. ¿De verdad había ido con ella? ¿Qué clase de madre alentaba a su hijo a escapar de su matrimonio en lugar de enfrentar los problemas? Decidí ir a confrontarlos. No podía más con las mentiras, con el silencio y con los juegos de Patricia. Cuando toqué la puerta de su casa, ella fue quien abrió. Su sonrisa falsa me recibió como una daga en el corazón. «¿A qué se debe esta sorpresa tan temprano, Elena?», preguntó como si no supiera exactamente lo que estaba pasando. «Quiero hablar con Juan», respondí fríamente. «Mi hijo está descansando», dijo apoyándose en el marco de la puerta. «Anoche tuvo un día difícil, pobrecito. ¿Por qué no le das un poco de espacio?» «¿Espacio?», me reí sin humor. «¿Espacio para qué?». «Para que ustedes sigan manipulándolo a sus anchas». «Baja la voz», respondió ella, su sonrisa desapareciendo. «No tienes derecho a venir aquí con esos aires, Elena. Esta es mi casa y te guste o no, yo siempre seré su madre». «¿Y eso qué significa?», le pregunté, dando un paso hacia adelante. «¿Que tienes derecho a meterte en nuestro matrimonio? ¿A humillarme frente a toda la familia? No necesitas mi ayuda para eso», espetó su voz subiendo un tono. «Tú solita estás arruinando la vida de mi hijo. No puedes darle hijos, no puedes ser una buena esposa». Y encima hizo una pausa como si estuviera buscando las palabras exactas. «Eres una carga para él». Sentí como mi corazón se detenía. La miré fijamente sin poder creer lo que acababa de escuchar. «Eres una mujer cruel», susurré, «pero te juro que esto no se va a quedar así». «Haz lo que quieras, querida», respondió, recuperando su sonrisa. Al final del día, Juan siempre me elegirá a mí. Salí de aquella casa temblando de rabia. Patricia había cruzado una línea de la que ya no había retorno, pero lo que ella no sabía era que yo también tenía límites, y ya estaba decidida a llegar hasta el final. Ese mismo día hice algo que llevaba semanas pensando. Llamé a un abogado. «Quiero que me ayude a proteger mis derechos», le dije con voz firme. «Necesito asesoría sobre cómo proceder si esto termina en divorcio». El abogado me escuchó atentamente y me dio algunas recomendaciones.
Pero hubo algo más que surgió en aquella conversación, algo que cambió mi perspectiva por completo. Si su esposo sigue negándose a hacerse las pruebas, usted tiene derecho a tomar medidas más drásticas, me explicó. Por ejemplo, puede sugerir un examen de ADN si existen dudas sobre su honestidad en el matrimonio. La idea me pareció extrema al principio, pero luego comencé a pensar en ello. ¿Y si había algo que yo no sabía? ¿Y si Patricia y Juan escondían un secreto mucho más grande? Decidida a llegar hasta el fondo, hablé con un amigo que trabajaba en un laboratorio privado y le pedí que me ayudara. Si lograba obtener alguna muestra de Juan, un cepillo, un vaso, cualquier cosa, podría descubrir la verdad. Durante los siguientes días me moví con cuidado. Actuaba como si todo estuviera normal, pero por dentro cada paso era calculado. Una noche, mientras Juan dormía profundamente, encontré mi oportunidad. Entré sigilosamente en el baño y tomé su cepillo de dientes. Mi corazón latía con fuerza, pero no me detuve. Al día siguiente llevé la muestra al laboratorio. La espera fue interminable, pero cuando finalmente recibí los resultados, el mundo pareció tambalearse bajo mis pies. El ADN de Juan no coincidía con el de su padre. Quedé sentada en el coche, mirando fijamente el papel que sostenía en mis manos. Mi mente no podía procesar lo que acababa de descubrir. Juan no era hijo biológico de su padre. Eso significaba que Patricia, la mujer que tanto me había humillado y atacado, guardaba un secreto que podría destruir toda su fachada de perfección. Aquella noche, cuando Juan regresó a casa, lo esperé en la sala. «Tenemos que hablar», dije intentando mantener la calma. «¿Ahora qué?», respondió él, dejándose caer en el sillón con fastidio. «Quiero que me expliques esto». Puse el sobre con los resultados frente a él. Juan frunció el ceño, tomó el papel y comenzó a leer. Su expresión pasó de la confusión al horror en cuestión de segundos. ¿Qué significa esto?», balbuceó. «Significa que tu madre ha estado mintiéndote toda tu vida», respondí con voz fría. «¿Tú no eres hijo de tu padre?». Juan me miró, incrédulo, como si no pudiera entender las palabras que acababa de escuchar. «Eso no puede ser cierto», murmuró. «Esto es un error». «No lo es», dije con firmeza. «Tu madre tiene mucho que explicar». En ese momento vi algo romperse dentro de él. La figura de Patricia, la madre perfecta, la mujer inquebrantable, comenzaba a desmoronarse, pero esto era solo el principio. El silencio que siguió fue denso, irrespirable. Juan se quedó allí, mirando el papel con los resultados en la mano, como si fuera un objeto maldito. Su expresión estaba llena de incredulidad, pero también de un miedo que nunca antes le había visto. Finalmente levantó la vista hacia mí. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó en un murmullo casi inaudible. «No importa cómo lo obtuve», respondí con la voz firme pero contenida. «Lo que importa es que es la verdad. Tu madre te ha mentido toda tu vida». Juan dejó caer el papel sobre la mesa. Se pasó las manos por el rostro y se levantó de golpe. Comenzó a caminar de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. «Esto no puede ser cierto», repetía una y otra vez. «Mi madre no, ella no haría algo así». «Lo hizo», dije cortante, «y tú lo sabes. Por eso reaccionaste así cuando te pedí que te hicieras las pruebas. ¿Verdad, Juan?». Él se detuvo y me miró como si acabara de asestarle un golpe. «No tienes idea de lo que estás diciendo, Elena. No metas a mi madre en esto». «Pero ella ya está en esto», grité perdiendo la paciencia. «Tu madre me ha humillado, me ha manipulado y ha envenenado nuestro matrimonio. ¿Y todo para qué? ¿Para proteger una mentira?». Juan apretó los puños y cerró los ojos con fuerza. Por un instante pensé que me diría algo, pero en lugar de eso se marchó de la sala, dejando las puertas abiertas de par en par. Escuché cómo las llaves del coche sonaban en su mano. No intenté detenerlo. Si necesitaba tiempo para digerir la verdad, se lo daría. Al día siguiente recibí una llamada que no esperaba. Era Patricia. Su voz sonaba firme, aunque con un tono de amenaza velada. «Tenemos que hablar, Elena». «No tenemos nada de qué hablar», respondí sin ganas de oír su voz. «Ah, ¿no?». Su tono se volvió cortante. «Sé lo que estás haciendo. Te estás aprovechando de mi hijo y ahora intentas ponerlo en mi contra con mentiras». Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? ¿Juan le habría contado? «Mentiras», respondí, intentando mantener la calma. «¿De verdad vas a seguir fingiendo, Patricia? Los resultados son claros. Juan no es hijo de tu esposo». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Por primera vez sentí que Patricia estaba tambaleando. «No sabes de lo que estás hablando», dijo finalmente, aunque su voz ya no sonaba tan segura como antes. «Deja a mi familia en paz, Elena, te lo advierto».
¿Me adviertes? Respondí, sintiendo cómo el enojo me consumía. No, Patricia, yo te advierto a ti. Tu tiempo de manipular y humillar a las personas se acabó. La verdad va a salir a la luz, te guste o no. Colgué el teléfono sin darle oportunidad de responder. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que Patricia no se quedaría quieta, pero esta vez yo tampoco lo haría. Esa tarde Juan regresó a casa. Parecía agotado como si no hubiera dormido en toda la noche. Me senté frente a él y esperé a que hablara primero. Finalmente suspiró y levantó la mirada hacia mí. Fui a hablar con mi madre, dijo con voz grave. Le pregunté directamente si era cierto. ¿Y qué te dijo? Lo negó todo, respondió dejando escapar una risa amarga. Dijo que era imposible, que tú solo estabas tratando de manipularme. ¿Y tú le creíste? Juan no respondió. Se limitó a mirarme con una mezcla de tristeza y confusión. Finalmente murmuró. No sé en qué creer, Elena. Pues yo sí lo sé, dije con firmeza, y voy a demostrarlo. ¿Demostrar qué? Respondió exasperado. Que mi madre me ha estado mintiendo toda mi vida. ¿Qué sentido tiene eso? El sentido de la verdad, Juan, grité poniéndome de pie. ¿Acaso no te importa saber quién eres realmente? Basta, Elena, no quiero escucharlo más. Pues vas a tener que escucharlo, respondí acercándome a él. Porque esto no se trata solo de ti o de tu madre. Esto también se trata de mí. Patricia me ha acusado de no poder tener hijos. Me ha humillado frente a toda tu familia, y todo mientras escondía su propia mentira. Juan me miró en silencio durante varios segundos. Finalmente se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra. Sentí que todo mi cuerpo temblaba de rabia y frustración. Si él no quería enfrentar la verdad, lo haría yo sola. Durante los días siguientes, las cosas en casa fueron tensas. Juan evitaba hablar conmigo y apenas cruzábamos palabra. Mientras tanto, Patricia seguía con sus visitas y las llamadas. Cada vez que lo hacía, me aseguraba de no estar presente. No quería volver a perder los estribos. Sin embargo, algo sucedió que cambió por completo el curso de las cosas. Una tarde, mientras revisaba el buzón, encontré un sobre dirigido a mí. No tenía remitente, pero al abrirlo descubrí un conjunto de fotos antiguas. En ellas Patricia aparecía junto a un hombre que no era su esposo. En una de las fotos, la mujer sostenía a un bebé en brazos y mi corazón dio un vuelco cuando reconocí los ojos del niño. Eran los mismos ojos de Juan. Respiré hondo. Esto era lo que necesitaba. Una prueba de que Patricia había tenido una aventura en el pasado. Alguien, quizás un familiar o una persona que sabía la verdad, había decidido ayudarme. Tomé las fotos y fui directamente a casa de Patricia. No me importaba si era impulsivo o si no tenía un plan claro. Esta vez ella no escaparía. Cuando abrió la puerta y me vio allí, con las fotos en la mano, su rostro perdió todo el color. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz tensa. Vine a devolverte esto, respondí, arrojando las fotos sobre una mesa junto a la entrada. ¿Vas a seguir negándolo ahora? Patricia miró las fotos y su rostro se endureció. Durante un momento no dijo nada. Luego, con una calma escalofriante, respondió. No sabes con quién te estás metiendo, Elena. No, Patricia. Tú no sabes con quién te has metido, respondí mirándola directamente a los ojos. Esta mentira se acabó. En ese instante escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a Juan parado allí, con una expresión de desconcierto absoluto. Había escuchado todo. ¿Qué es esto?, le preguntó mirando a Patricia. Mamá, ¿qué significa esto? Patricia no dijo nada. Por primera vez no tenía palabras. Dímelo, mamá, insistió Juan con voz temblorosa. Es cierto. El silencio que siguió fue la confirmación que necesitábamos. Patricia nos miró a ambos y finalmente dijo con voz seca. Lo hice por ti, Juan. Siempre fue por ti. Pero para Juan esas palabras no significaron nada. Algo dentro de él se rompió y lo supe porque vi cómo su mirada hacia ella cambiaba. Juan permaneció quieto, como si su cuerpo estuviera hecho de piedra. La traición en sus ojos era tan evidente que por un momento sentí lástima por él. El hombre que hasta hace poco defendía a su madre a capa y espada ahora la miraba como si estuviera frente a una desconocida. ¿Por mí?, murmuró finalmente, rompiendo el silencio con un tono de voz tan débil que parecía que las palabras apenas podían salir. Mamá, claro, ¿qué significa eso? ¿Por qué? Patricia intentó recomponerse como si su orgullo le impidiera admitir todo de inmediato. Sus ojos se movieron entre Juan y yo, con ese brillo frío y calculador que ya conocía demasiado bien. Sin embargo, esta vez no pudo mantener su habitual semblante de superioridad. Juan, hijo, yo
Comenzó, pero su voz se quebró. Bajó la mirada y se dejó caer en el sillón cercano. Lo hice porque tenía que protegerte, a ti y a nuestra familia. ¿Protegerme de qué, mamá?, gritó Juan, alzando la voz como nunca antes lo había escuchado. Toda mi vida he creído en una mentira. Todo lo que pensaba que era cierto, no lo es. El rostro de Patricia se endureció, como si el hecho de perder el control de la situación le hiciera daño físico. Clavó su mirada en mí como si fuera yo la causa de todo. Tú trajiste esto a nuestra familia, espetó señalándome con un dedo tembloroso. Si no hubieras insistido con tus pruebas y tus acusaciones, nada de esto habría salido a la luz. Yo, respondí acercándome un paso hacia ella. ¿En serio piensas que soy yo la culpable? Fuiste tú quien decidió mentirle a tu hijo durante toda su vida. Fuiste tú quien me humilló, quien me acusó frente a todos. Todo esto es culpa tuya. Juan nos miraba a ambas, completamente roto. Por un momento temí que no pudiera soportarlo. Sus manos temblaban a los costados y sus ojos estaban llenos de lágrimas que intentaba contener sin éxito. Quiero la verdad completa, dijo finalmente con voz grave. Toda la verdad, mamá, ahora mismo. Patricia se quedó en silencio. Miró a su hijo y por un instante vi algo en su expresión. No culpa ni arrepentimiento, sino miedo. Está bien, murmuró como si las palabras le costaran la vida. Te contaré todo. Me quedé donde estaba, con los brazos cruzados, mientras Patricia inhalaba profundamente, preparándose para lo inevitable. Cuando me casé con tu padre, él era un buen hombre, trabajador y respetado. Pero no podíamos tener hijos. Su voz temblaba como si estuviera confesando un crimen. Intentamos de todo, pero nada funcionaba. Yo no podía aceptarlo, no podía ser una mujer sin hijos, sin herederos. Miró a Juan como si buscara en él algo de compasión, pero él solo la miraba, inmutable. Entonces conocí a otro hombre, fue solo una vez. Susurró bajando la mirada. No significó nada para mí, pero quedé embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que el aire se había vuelto más pesado, como si toda la casa estuviera siendo aplastada por el peso de sus palabras. ¿Y mi papá?, preguntó Juan con voz apenas audible. ¿Él lo sabía? No, respondió Patricia rápidamente. Él nunca supo nada. Creyó que era suyo, que finalmente habíamos sido bendecidos. Juan se pasó las manos por el rostro como si quisiera arrancarse esa realidad de encima. Toda mi vida, murmuró. Toda mi vida he sido una mentira. No digas eso, exclamó Patricia levantándose de golpe. Tú eres mi hijo, Juan. No importa cómo llegaste al mundo, sigue siendo mío. Pero no soy suyo, respondió Juan con una voz que me hizo estremecer. El hombre que me crió no era mi padre. Tú me robaste la verdad. La mirada de Patricia se endureció nuevamente. Supongo que al darse cuenta de que había perdido el control de la situación, su actitud cambió. Todo lo que hice fue por ti, dijo con voz fría. Yo no me arrepiento de nada. Tú tuviste una buena vida con una familia estable y respetada. ¿De verdad importa cómo empezó todo? Juan no respondió. Se giró hacia mí con los ojos todavía enrojecidos. Quiero saber quién es, dijo. Quiero saber quién es mi verdadero padre. Patricia abrió la boca para protestar, pero yo hablé antes de que pudiera hacerlo. Tengo derecho a saberlo, añadió Juan mirándola con dureza. Ella no respondió. Parecía como si estuviera atrapada, sin una salida clara. Finalmente murmuró. Él no está en nuestras vidas, nunca lo estuvo. No sé dónde está ni qué ha sido de él. Pues lo averiguaremos, dije yo con firmeza. Ya no puedes ocultar la verdad, Patricia. Todo va a salir a la luz, te guste o no. La mirada que Patricia me dirigió en ese momento fue una que nunca olvidaré, un odio puro, visceral, pero ya no me importaba. Esta vez ella no iba a ganar. Durante las semanas siguientes, Juan y yo comenzamos a buscar respuestas. Él pidió hablar con su padre adoptivo, aunque sabía que no sería fácil. Cuando finalmente se reunieron, su padre negó cualquier posibilidad de que las cosas fueran diferentes. Al parecer, Patricia había logrado ocultar todo con tanto cuidado que nadie, ni siquiera su propio esposo, había sospechado jamás. Sin embargo, las fotos que había recibido seguían siendo la clave. Juan y yo decidimos buscar a alguien que conociera a Patricia en su juventud. Fuimos a su antiguo barrio y hablamos con algunos vecinos mayores que aún vivían allí. Finalmente encontramos a una mujer llamada Doña Carmen, que conocía bien a Patricia cuando era joven. Sí, recuerdo a Patricia, dijo la anciana, mientras removía una taza de té. Siempre fue orgullosa y ambiciosa.
¿Conoció a tal algún hombre con quien tuviera una relación en esa época? Pregunté con cuidado. Doña Carmen asintió lentamente. Había un muchacho, dijo finalmente. Se llamaba Roberto. Trabajaba en una panadería cerca de aquí. Era un buen chico, pero Patricia no quería estar con alguien como él. Ella siempre buscaba algo más. El nombre hizo que Juan se quedara callado. Por fin teníamos un punto de partida. Al día siguiente, buscamos registros públicos y encontramos una dirección que coincidía con Roberto. Cuando finalmente localizamos la casa, Juan dudó. Se quedó parado frente a la puerta, respirando hondo, como si estuviera a punto de enfrentarse a un fantasma. ¿Estás listo?, le pregunté suavemente. Él asintió y tocó la puerta. Pasaron unos segundos eternos antes de que un hombre mayor, con el cabello encanecido y los rasgos marcados por el tiempo, abriera. Al ver a Juan, su expresión cambió de inmediato. ¿Puedo ayudarles?, preguntó con voz profunda. Juan lo miró directamente a los ojos. Creo que usted es mi padre, dijo finalmente. El hombre quedó petrificado. Su mirada pasó de Juan a mí y luego volvió a él. Finalmente murmuró: Dios mío. Roberto nos miró, su expresión una mezcla de incredulidad y desconcierto. Por un momento pensé que iba a cerrar la puerta y fingir que nada de esto estaba pasando, pero finalmente suspiró, dio un paso atrás y nos hizo una señal para que entráramos. La casa era modesta pero limpia. Había fotos familiares en las paredes, aunque ninguna de ellas parecía reciente. Nos sentamos en el pequeño comedor mientras él preparaba café, sus manos temblando apenas perceptiblemente. Juan no decía nada, solo observaba cada movimiento del hombre, como si tratara de encontrar algún rastro de sí mismo en él. Finalmente Roberto se sentó frente a nosotros. Su mirada se fijó en Juan y luego en mí. ¿Cómo llegaron hasta aquí?, preguntó con voz baja y temblorosa. Fue un proceso largo, respondí suavemente, dejando que Juan hablara si así lo deseaba. Mi esposo respiró profundamente antes de abrir la boca. Mi madre, Patricia, dijo su nombre con una mezcla de resentimiento y dolor. Me mintió toda la vida. Dijo que mi padre era otro hombre. Pero hace poco descubrimos la verdad. Roberto cerró los ojos como si aquella información le trajera un dolor antiguo, uno que había guardado en lo más profundo de su ser. ¿Ella te lo dijo?, preguntó en un susurro. No exactamente, respondió Juan. Ella lo admitió, pero solo después de ser acorralada. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Yo observaba a Roberto intentando descifrar qué sentía. Era evidente que, aunque esta revelación era tan inesperada para él como para Juan, había algo más, algo que no nos estaba diciendo. ¿Sabía usted de mí?, preguntó Juan finalmente, rompiendo el silencio. Roberto levantó la vista. No, respondió con sinceridad. No tenía ni idea. Patricia, ella nunca me dijo que estaba embarazada. Juan apretó los puños sobre la mesa. ¿Por qué?, preguntó con desesperación. ¿Por qué me ocultó de usted? ¿Por qué ella haría algo así? Roberto suspiró, pasando una mano por su rostro. Parecía estar debatiéndose entre contarnos la verdad o mantener lo que fuera que ocultaba en secreto. Patricia era complicada, dijo finalmente. Cuando nos conocimos, ella estaba llena de ambición. Quería una vida de lujos, una vida que yo no podía darle. Yo era un simple panadero, ella siempre buscaba algo más. Lo nuestro no significó nada para ella, al menos eso fue lo que me hizo creer. ¿Y usted la amaba?, pregunté con suavidad. Roberto sonrió amargamente. Sí, la amaba, admitió, pero para Patricia el amor no era suficiente. Cuando dejó de venir a verme supe que había encontrado a alguien más. No me sorprendió. Lo que me sorprende es que haya tenido un hijo mío y nunca me lo haya dicho. Juan respiraba pesadamente. Podía ver cómo la verdad lo destrozaba poco a poco. Toda su vida había creído en una mentira y ahora, al enfrentarse a la realidad, todo lo que conocía se desmoronaba. ¿Por qué no me buscó?, preguntó con voz rota. Si usted realmente me amaba, si quería ser parte de mi vida, ¿por qué no lo intentó? Roberto lo miró con tristeza. No lo sabía, repitió. Pero ahora que lo sé, no voy a darte la espalda. No voy a cometer el mismo error 2 veces. La voz de Roberto tembló al decir esto y vi en sus ojos algo que no había visto antes, un profundo arrepentimiento. Juan se quedó callado, digiriendo todo lo que acababa de escuchar. Finalmente se levantó, su rostro serio. Necesito tiempo, dijo sin mirar a Roberto. Esto es demasiado. Roberto asintió
respetando su decisión. Estaré aquí si decides volver, respondió con suavidad. Siempre. Juan salió de la casa y yo lo seguí. Caminó unos metros hasta que finalmente se detuvo y se apoyó contra un árbol, respirando profundamente. Lo vi pasar una mano por su rostro, como si intentara recuperar la calma. No puedo creerlo, murmuró. Todo esto, todo lo que creía cierto. Me acerqué a él y le puse una mano en el hombro. Lo sé, susurré, pero ahora tienes la verdad. Eso es lo que importa. Juan negó con la cabeza. ¿La verdad? ¿De qué me sirve la verdad si ha destruido todo lo que conocía? La verdad te dará libertad, respondí. Aunque duela ahora, es mejor que vivir en una mentira. Se quedó en silencio un momento, mirando al horizonte. ¿Crees que puedo perdonar esto?, preguntó finalmente, mirándome con una mezcla de desesperación y esperanza. No tienes que perdonar nada todavía, respondí. Primero, tienes que entenderlo. Después, el tiempo dirá. Pasaron los días y Juan se volvió más callado, más introspectivo. Se distanció de Patricia, algo que ella no tardó en notar. Un día apareció en nuestra casa, exigiendo hablar con su hijo. Juan, no puedes ignorarme, dijo Patricia con su tono habitual de autoridad. Yo soy tu madre y todo lo que hice fue por tu bien. Juan la miró con dureza. ¿Por mi bien?, repitió con voz fría. Mentirme toda mi vida fue por mi bien. Ocultarme a mi padre fue por mi bien. No lo entiendes, insistió ella. Todo lo que hicimos tu padre y yo fue para darte una vida estable, una familia respetada. ¿Todo lo que hicimos?, pregunté, interviniendo por primera vez. ¿Sabía él la verdad? Patricia me lanzó una mirada asesina, pero no respondió. Juan dio un paso adelante. ¿Sabía él?, repitió su voz temblando de rabia. No, respondió finalmente Patricia. Él nunca supo, porque no necesitaba saber. Yo fui quien sostuvo esta familia unida. Yo fui quien tomó las decisiones difíciles para protegerte. Juan la miró y en ese momento supe que algo dentro de él había cambiado para siempre. No quiero volver a verte, dijo con firmeza. No quiero más mentiras, no quiero más manipulación. Tú no me protegiste, mamá, tú me robaste la verdad. Patricia pareció quedarse sin palabras. Por primera vez vi miedo en su rostro, miedo a perder el control, miedo a perder a su hijo. Juan, intentó decir, vete, respondió él dándole la espalda. Patricia se quedó allí, paralizada, antes de que finalmente se marchara, derrotada. Cerré la puerta detrás de ella y me giré hacia Juan. ¿Estás bien?, pregunté suavemente. Él asintió, aunque sus ojos seguían nublados por la tristeza. Por primera vez en mi vida estoy comenzando a estar bien, respondió. Ahora veré, al menos sé quién soy realmente. Los días que siguieron fueron extraños. Por primera vez, la casa estaba en silencio. Patricia no llamó, ni intentó aparecer de nuevo. Juan se mantenía distante, como si estuviera procesando todo lo sucedido, encerrado en su propio mundo. A veces lo encontraba mirando viejas fotos o sentado en el sofá con la mirada perdida. No lo presionaba. Sabía que necesitaba tiempo para reconstruirse. Una tarde, mientras preparaba la cena, Juan entró a la cocina. Su expresión era calmada, pero decidida. Quiero hacerme la prueba de ADN con Roberto, dijo de repente. Dejé lo que estaba haciendo y me volví hacia él. ¿Estás seguro?, pregunté suavemente. Sí, respondió con firmeza. Necesito cerrar este capítulo. Quiero saber sin ninguna duda si él es realmente mi padre. Si Patricia fue capaz de mentirme durante tantos años, no puedo fiarme solo de sus palabras. Asentí, entendiendo sus razones. La herida que su madre había causado era demasiado profunda, y Juan necesitaba respuestas concretas. Una semana después, el día de la prueba de ADN llegó. Nos encontramos con Roberto en una pequeña clínica. Juan y él apenas intercambiaron palabras, pero el ambiente no era hostil. Más bien había una tensión nerviosa, como si ambos estuvieran esperando algo que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Estás listo?, me susurró Juan, mientras el técnico explicaba el proceso. Estoy contigo, respondí tomando su mano. Roberto también asintió en silencio. El procedimiento fue rápido, unas muestras de saliva y unos formularios firmados. Al salir de la clínica, Roberto nos miró con cierta timidez. Gracias por darme esta oportunidad, dijo, con voz sincera. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero si resulta que soy tu padre, quiero ser parte de tu vida. Si tú me lo permites, claro. Juan no respondió de inmediato, pero lo miró con una expresión más suave. Ya veremos. Fue todo lo que dijo.
Días después, cuando el sobre con los resultados llegó, lo dejé en la mesa de la sala y llamé a Juan. Él lo miró como si tuviera en sus manos una bomba a punto de estallar. ¿Quieres que lo abra yo?, le pregunté. Negó con la cabeza. No, lo haré yo. Rompió el sello con manos temblorosas y comenzó a leer. Su rostro pasó de la tensión a la sorpresa y finalmente al alivio. Es él, murmuró con voz apenas audible. Roberto es mi padre. Sentí que el aire en la habitación se liberaba, como si una presión invisible se hubiese disipado. Juan dejó el papel sobre la mesa y se sentó, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo te sientes?, le pregunté acercándome a él. No lo sé, respondió después de un largo silencio. Al menos ahora sé la verdad. Pero, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con él? Haz lo que sientas correcto, le dije. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Si quieres conocerlo, date la oportunidad. Si no, también está bien. Es tu decisión. Juan asintió lentamente. Quiero hablar con él, dijo finalmente. No puedo construir algo con un desconocido, pero quiero intentarlo. El enfrentamiento final. Esa misma noche Patricia apareció en nuestra casa sin previo aviso. Yo abrí la puerta y al verla supe que venía a pelear. Quiero hablar con mi hijo, exigió con su tono imperioso habitual. Él no quiere verte, respondí manteniendo la calma. No tienes derecho a decirme eso, es mi hijo, no el tuyo, gritó avanzando un paso hacia adentro. En ese momento, Juan apareció detrás de mí. Mamá, vete, dijo con frialdad. Patricia se volvió hacia él, sus ojos brillando de rabia y desesperación. Juan, no puedes hacerme esto. Soy tu madre. Vas a elegir a ese desconocido por encima de mí, a ese pobre panadero que nunca te dio nada. Él no me dio nada porque tú no le dejaste, respondió Juan con voz firme. Tú me robaste la oportunidad de tener un padre, de conocerlo. Me mentiste toda mi vida y ahora tienes el descaro de venir aquí y exigirme algo. Todo lo hice por ti, gritó ella al borde de las lágrimas. No lo entiendes. Yo sacrifiqué todo para darte una vida mejor. No, mamá, respondió Juan con una calma peligrosa. Todo lo hiciste por ti misma, por tu ego, por tu control enfermizo. Nunca fue por mí. Eres un desagradecido, gritó Patricia. Yo soy la única familia que tienes. No, respondió Juan mirándola con dureza. Ya no eres mi familia. Patricia palideció, como si esas palabras la hubieran golpeado físicamente. Lárgate, continuó Juan señalando la puerta. No quiero volver a verte nunca más. Patricia miró alrededor, su rostro reflejando derrota. Por un momento pensé que intentaría decir algo más, pero simplemente se giró y salió, cerrando la puerta tras de sí. Me volví hacia Juan. Su expresión era firme, pero sus ojos estaban nublados por las lágrimas. Lo siento, susurró. Siento que esto haya terminado así. Lo abracé con fuerza. No tienes que disculparte, le dije. Hiciste lo correcto. A veces protegerte significa alejarte de las personas que más te hieren. Un nuevo comienzo. En las semanas que siguieron, Juan y Roberto comenzaron a verse con más frecuencia. Al principio las conversaciones eran incómodas, pero poco a poco se fueron conociendo. Roberto era un hombre sencillo, amable y su amor por Juan era evidente. Un día mientras desayunábamos, Juan sonrió por primera vez en mucho tiempo. ¿Sabes, Kenny?, dijo. Creo que estoy listo para dejar todo esto atrás. ¿Todo?, pregunté con curiosidad. Todo, respondió. Patricia, sus mentiras y su control. Ya no tiene poder sobre mí. Ahora puedo ser quien realmente quiero ser. Sonreí sintiendo que finalmente la tormenta le había pasado. Juan había encontrado su verdad y con ella su libertad.